tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Plenario. Cerrando una semana muy intensa, la penúltima semana de sesiones extraordinarias. Y justamente lo que hubo esta semana en la Cámara de Diputados fue una sesión el miércoles pasado, una sesión de 12 horas y media en la cual se aprobó finalmente el proyecto de ficha limpia. A lo largo de este programa vamos a hablar de toda la historia que tiene esta iniciativa. Hablábamos ayer, justamente en este mismo programa, de lo que fue, lo definíamos esa sesión como una sesión histórica por, bueno, todo lo que trae, todo lo que conlleva ese tema que finalmente obtuvo 144 votos a favor, 98 en contra y solamente 2 abstenciones. Vamos a hacer también un detalle de cómo fue que se dio esa votación. Una semana en la cual también hubo algunas reuniones de comisión en la Cámara de Diputados, pero ya que no tenían nada que ver con el temario de extraordinarias y también que donde toda la atención está puesta en la Cámara de Senadores ahora, porque bueno, todo lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, que fueron cuatro proyectos, pasó a la Cámara de Senadores donde se tiene que definir su destino definitivo, además de las otras iniciativas que ya estaban pendientes en el Senado. Vamos entonces a detallar también cuáles fueron las reuniones de comisión. Tenemos ya cronograma de actividades en las comisiones de la Cámara de Diputados también, donde va a haber actividad, pero más que tiene que ver con el ámbito internacional, con las relaciones exteriores, con esas relaciones institucionales que atiende siempre a ambas cámaras, pero sobre todo con lo que se prevé va a suceder en la Cámara de Senadores, donde, como ayer adelantábamos en forma exclusiva, se espera una sesión, una mega sesión para el jueves que viene a partir de las 11 de la mañana, con un montón de temas. Esto en principio no está convocada todavía, no está convocada porque falta todavía dictaminar, falta todavía averiguar a ver si el oficialismo cuenta con los votos suficientes como para llevar algunos temas a debatir al recinto. Bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa, pero lo primero es lo primero, vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí lo vemos con unas nubes presidiendo ahí la imagen. Y bueno, acá veníamos, recién decíamos, se está por largar a llover y eso es lo que está anunciado. Hay inclusive una previsión de alerta meteorológico por tormentas fuertes, pero hay una temperatura de máxima para hoy de 28 grados, 21 grados de mínima en esta jornada, una jornada agradable, sin sol, por supuesto. El fin de semana vuelve el sol. Para mañana está previsto una temperatura máxima de 27 grados y de una mínima de 22 grados. La máxima para el domingo, 29 grados, vuelve el calor y 21 grados de mínima. Esa es la temperatura que está prevista para este fin de semana. Y ahora me han hablado ahí a través y pido que me lo repita porque no lo alcancé a escuchar, pero tenía bajito el... Así que ahí indican que vamos a repasar lo que fue, como decíamos, vamos a hacer durante todo el programa un repaso de todo lo que fue esta semana tan intensa. Y vamos primero a escuchar lo que decía en el recinto el miembro informante del oficialismo, del dictamen de mayoría, en el caso de ficha limpia, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz. Desde que se impulsara esta ley de ficha limpia, siempre la discusión estuvo en torno al estándar de culpabilidad y al estándar de los delitos involucrados en esta figura de la ficha limpia. El estándar de culpabilidad, como saben ustedes, había proyectos que iban desde un extremo que sería el simple procesamiento y al otro extremo innecesario o inútil de la condena firme. Digo innecesario e inútil porque ya está en la ley. En el medio de eso se encontró la figura del doble conforme, figura que de alguna manera hace un equilibrio entre el reclamado derecho a la aplicación del principio de inocencia
y también al cumplimiento que debe darse al artículo 36 de la Constitución Nacional, que manda el dictado de una ley que reglamente de algún modo esto. Se eligió entonces una figura que contempla una sentencia condenatoria, que en la mayoría de las jurisdicciones es por un tribunal pluripersonal, es decir, no es un solo juez el que condena a alguien, y la revisión de esa sentencia por otro tribunal que tampoco es unipersonal, es pluripersonal. Creemos, señor presidente, que de esta manera se satisface ese requisito o ese recaudo de la protección del derecho, digamos, del principio de inocencia plasmado en la Constitución. Pero la verdad que este reclamo, señor presidente, tiene raigambre constitucional. Lo que reclama la sociedad está en la Constitución. No solo en la Constitución del 94, que lo pide en el artículo 36. Ya desde el Pacto de San Nicolás se hablaba que para la elección de los constituyentes tenía que ser hombres probos e idóneos. Es decir, la idoneidad y la probidad es un requisito que está íncito en nuestro sistema constitucional. Por eso debemos darle andamiaje jurídico. La segunda cuestión que se ha debatido aquí tiene que ver con ese, algunos consideran casi absoluto el derecho a ser elegido. Y la verdad es que no está en ningún lado. En ningún lado dice que es un derecho absoluto y que no puede ser reglamentado. Debemos destacar y aclararle a la sociedad fundamentalmente que esto es solo el piso, este no es el techo. Cuando se han seleccionado estos artículos, estos títulos del Código Penal, en primer lugar se lo hizo teniendo presente o siguiendo el dictamen del año 2019, cuando se llegó a un consenso mayoritario para sancionar esta ley, porque era el que mejor reflejaba el texto del artículo 36 de la Constitución Nacional, que es el que tiene que ver justamente cuando dice que atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Básicamente, señor presidente, se han seleccionado los delitos a que hace referencia el artículo 36 de la Constitución Nacional. Hay iniciativas muy buenas de todo el arco político que apuntan a un aumento de los delitos involucrados. Entendemos que este es un primer paso, somos conscientes de lo que ha llevado, el esfuerzo que ha llevado llegar a este consenso, y decimos, demos este primer paso, veamos cómo funciona, sigamos el ejemplo luego de otras provincias que lo tienen incorporado ya la ficha limpia, y ampliemos en el futuro las figuras penales que involucren la utilización de la figura de la ficha limpia. Dicho esto, señor presidente, quiero aclarar también otro punto que se hizo mención y que está en el proyecto que mandó el Ejecutivo. Vaya finalizando, diputado Mayoraz. Sí, presidente, deme un minuto, he sido interrumpido varias veces, por favor. Para cerrar esta idea, lo que quiero decir es que cuando se pone ese plazo temporal del cual hemos hablado con los dictámenes de minoría, con los autores de los dictámenes, no es caprichoso ni arbitrario. Lo que se busca es darle previsibilidad, tanto a aquel que va a querer ser candidato en alguna oportunidad, como al que le toca ir a votar. Entonces nos pareció razonable, primero se fijó una fecha calendario, 31 de diciembre, pero nos pareció razonable la propuesta que nos formularon de fijarlo en relación al cronograma electoral, ya que estamos hablando de cuestiones electorales, y por eso se modificó y se incorpora el plazo del artículo 25, que es el plazo de los 180 días del cierre del padrón. Tiene su lógica porque digamos que es ahí donde empieza el cronograma electoral nacional. En consecuencia, ahí es donde se da la previsibilidad de quién puede ser candidato y para que los electores sepan también quién va a poder o no participar de una contienda electoral. Ahí le escuchábamos a Nicolás Mayoraz, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que como tal fue miembro informante del dictamen de mayoría. Recordemos que este proyecto tenía nada menos que 6 dictámenes, no es habitual que esto suceda, había 6 dictámenes porque había dictámenes para todos los usos, había uno del oficialismo,
uno de Unión por la Patria, el radicalismo tenía otro dictamen, Democracia para Siempre tenía 2 dictámenes y también había un dictamen por parte de la izquierda y bueno, cada uno en ese inicio de lo que fue la sesión del debate de ficha limpia, cada sector expuso sobre el tema y ahí lo escuchábamos al diputado Nicolás Mayoral, diputado santafesino, que hablaba de que esto es un piso, no es un techo. Y bueno, después se puede ir ampliando los alcances de esta iniciativa. Decíamos también que el segundo dictamen en cantidad de firmas era el de Unión por la Patria. Ese fue el que expuso a continuación. Ahí se dividieron, fueron 2 las expositoras, Mónica Litza por un lado y Vanessa Siley fue la que completó la exposición sobre ese dictamen y ahora vamos a escucharla. Por lo menos ha reconocido el oficialismo que estamos hablando de algo fundamental en nuestro país, como es el ejercicio de los derechos políticos, porque hasta el momento se quiere disfrazar y se ha intentado disfrazar esto como de la transparencia, como de la garantía y demás cuestiones, cuando en realidad estamos hablando de una limitante importante a la soberanía popular, como bien dice el artículo 37 de la Constitución Nacional, que es lo que le da sustento a cualquier derecho político, entre ellos al de elegir y ser elegido. Y por eso hoy tenemos y se requiere una mayoría especial para votar esta ley, porque no se puede cambiar, no se puede tocar, no se puede restringir un derecho fundamental como es el derecho de elegir o ser elegido. Y esto lo tiene dicho y sobrado, porque acá lo tiene dicho la Corte Suprema, lo tiene dicho los pactos internacionales, a los que les gusta hablar del bloque de constitucionalidad, lo tiene dicho la doctrina, bla, 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 bla. El derecho a elegir y ser elegido que emana de la soberanía popular no puede ser diluido por ningún juez, por ninguna norma y no puede ser diluido mucho menos por un esquema mafioso en el que estamos subsumidos en la República Argentina cuando se trata de controlar el voto de la gente a través del sistema judicial. Escuchábamos a la diputada Vanessa Siley, quien, bueno, como decíamos, fue una de las expositoras de los momentos de los dictámenes, en ese caso el dictamen de Unión por la Patria. Y ahora estamos con una de las protagonistas de la Cámara de Diputados, voz cantante muchas veces de lo que es el oficialismo, Lilia Lemoine. ¿Cómo estás? Gracias por venir acá al piso. Gracias por invitarme. Nos gusta que estén los diputados acá y así podemos avanzar con reflexionar un poco de lo que sucedió en una semana tan importante. ¿Qué raconto hace, más bien breve, pero de lo que fue esta semana, que fue la última seguramente en cuanto a la actividad de la Cámara de Diputados en extraordinarias? Fue positiva para los argentinos, en suma. Y de hecho ocurrió algo que festejo, y es que Unión por la Patria, o algunos miembros de Unión por la Patria, 25 diputados nos hayan acompañado en un proyecto. La verdad es que está bueno cerrar grietas y pensar en todos los argentinos más que en conveniencias partidarias. Yo soy un espacio nuevo que... Estamos hablando del dictamen, del proyecto que se armó durante la sesión sobre el gendarme, ¿no? No, bueno, eso fue muy bueno. Aparte, eso fue aparte. Por nosotros tuvimos 2 sesiones. Bueno, en realidad yo estoy hablando de la semana pasada. Me quedé, porque yo, claro, vengo con todo el resumen de las 2 jornadas. Para mí, las 2 jornadas fueron una. Pero sí es verdad también porque creo que hay un acuerdo en que en este momento en Venezuela hay una dictadura, hay un argentino que está siendo retenido ilegalmente por el dictador Maduro. Y me pareció muy grato que todos los bloques se pusieran de acuerdo en un dictamen para votar. La verdad que no podemos no estar de acuerdo en pedir por el bienestar de un argentino que está afuera. Y finalmente, bueno, salió la media sanción de ficha limpia. Todavía falta el camino, no está nada definido. Bueno, la verdad es que, mira, yo creo que está más que claro que los argentinos merecen tener representantes que tengan
ficha limpia, ¿no? Porque cuando uno es taxista y quiere una licencia, necesita ficha limpia. No, uno quisiera que sus representantes no tuvieran condenas y sean personas que nunca, por sobre todas las cosas, como en este nuevo proyecto, que no hayan atentado contra la administración pública. Porque si vos estás condenado por haber defraudado a tus votantes, porque la gente a veces no lo piensa, yo no lo pensaba cuando era más chica, no me ponía a pensar que todo lo que hace el Estado lo hace con dinero de impuestos. Mis padres y después yo aportamos para mantener el Estado, y vos ves que hay delincuentes administrándolo. Yo no quiero que un delincuente administre el dinero que con tanto esfuerzo los argentinos pagan. Recién escuchaba lo que decía la diputada de Unión por la Patria, que fue como una constante de la izquierda, decir que ficha limpia es algo proscriptivo. Realmente no tiene el nombre de una persona, obviamente, eso descartadísimo, no tiene el nombre de una persona. Es, otra vez, a la mayoría de los argentinos no les gusta que haya candidatos que estén condenados. Y por otro lado, ella decía que no se puede restringir el derecho de elegir a quien uno quiera como representante, y estoy de acuerdo, pero también flota en el aire un proyecto para que los presos no voten, que sería muy coherente con ficha limpia. ¿Por qué? Porque vos, así como el único prerequisito para ser diputado nacional es tener más de 25 años, y bueno, ahora, si pasa ficha limpia, no estar condenado, ni siquiera tenés que tener un título universitario para ser diputado. ¿Por qué? Y porque es la representatividad del pueblo. ¿Todo el pueblo es universitario? No. Mucha gente a veces critica a Saracho, o me critican a mí, que tengo un terciario, porque supuestamente no tenemos idoneidad, que es mentira. Idoneidad significa cumplir con los prerequisitos de la Constitución. Yo creo que es muy bueno que haya diputados que han sido reparadores de radio, que han sido médicos, que hayan sido abogados, o que sean abogados, o artistas. Eso está perfecto. ¿Por qué? Porque es una representación de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, está bueno tener conocimiento, más que de leyes, de la Constitución, y luego mucho sentido común. Entonces, si el sentido común nos dice que hay personas cuyo criterio los llevó a delinquir y terminar presos, el criterio de esas personas no es el más apropiado para elegir representantes. Y entonces tampoco está bueno que tus representantes sean personas que han delinquido. A ver, no me refiero a que si alguna vez a alguien, no sé, a mí nunca me pasó, yo nunca fui presa por nada, ni me detuvieron por nada, pero si a un chico lo detienen de joven, no sé, por tomar alcohol en la calle y después quiere ser político, es un tema totalmente distinto. No estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de defraudar al erario público, o ser un asesino, o ser un violador. Cosas que son inaceptables, porque la mayoría de la población no es eso. Y un reparo que se le hacía de algunos sectores era, por ejemplo, que tendría que abarcar muchas más cosas. Digo porque mencionaste, por ejemplo, el caso de un violador, un asesino así, bueno, no alcanza ficha limpia para esos casos, por ejemplo. Yo creo que ahí tiene que ser la opinión pública también, ¿no? Pero eso ya está descartado. No recuerdo casos de políticos que hayan hecho algo así, hayan sido condenados y no hayan desaparecido de la escena pública. Es como si mañana Guasora, me parece a mí, ¿no? Que otra vez, apelando al sentido común, aparece Guasora mañana a querer volver a estar en una lista, como estuvo en la lista de Moreno. Nadie lo va a votar. Yo creo que, salvo que lo metan escondido. Y sí, la verdad es que no está bueno. Y está también un poco, ahí te incluyo lo que fue el discurso de Miguel Pichetto, que decía, por ejemplo, justificaba por qué razón él decía que, bueno, lo que corresponde es fortalecer al Poder Legislativo y no fortalecer al Poder Judicial, en líneas generales. Y ¿a vos qué te parece en ese caso? O sea, ¿podría darse ese tipo de cosas de que tomara la decisión el Poder Legislativo de excluirlo? Bueno, pero que los jueces... A ver, yo escuché muchas cosas sobre el Poder Judicial, sobre todo de Unión por la Patria, diciendo que había corrupción en los jueces, cuando 6 de los 8 jueces fueron puestos por ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Los poderes se mantienen independientes. Yo no creo que ficha limpia le dé poder a diputados, o digamos a los legisladores, sobre quién puede participar o no de las elecciones. Otra vez, pasa por sentido común. Es un reaseguro. Alguien que ya jugó con el dinero de los contribuyentes
o sea, no tiene por qué volver a estar encargado de hacer algo con todo eso. O sea, es sentido común. Vuelvo a Pichetto y algo que dijo en la primera sesión, ya que estamos haciendo combo con estas dos sesiones, que es lo que un poco corresponde. La última vez hubo 50 oradores, no recuerdo lo que dijeron todos. Pues no, pero me refiero a que hablo en ese momento de la posibilidad de analizar, de modificar el tema de las elecciones, de que votar, como se hace por ejemplo en Uruguay, donde se vota todo junto, de quitar las elecciones intermedias. Ya no es la única voz que ha surgido en ese sentido. Algunos están a favor, otros en contra. Habría que modificar la Constitución, eso es lo que da un poco de miedito. Pero, ¿qué te parece ese tipo de modificación? No estoy en contra para nada. Si los tiempos requieren cambios, yo, por ejemplo, creo que había que modificar el 14 bis. Hay un par de términos que generan cierta confusión y perjudican a quienes dan empleo y, por ende, a los trabajadores. Claro. Quizás algo que se hizo alguna vez con buena fe, el día de mañana no sirve, el mundo evoluciona. Tenemos leyes que son un poco anticuadas. Es más, yo hasta misma yo he dicho, ¿por qué no eliminamos la figura del vicepresidente, que tantos problemas trae? En Chile no hay y sobreviven, ¿no? Y de hecho achicamos el gasto también. ¿Por qué no? No estoy en contra de que se modifiquen cuestiones de la Constitución que han quedado añejas o que han demostrado, o con el tiempo, o con los tiempos que corren, no son óptimas, porque se trata de optimizar para que el ciudadano viva mejor. Se habla de cambios y cuando hablamos de cambiar leyes, que habló los últimos días, se habló de modificar algunas leyes por parte del Ejecutivo y se habló de modificar, por ejemplo, la figura del femicidio. ¿Qué postura tenés? A mí no me importa cómo se le llame a la víctima. A mí lo que me importa es que el asesino, el violador, el delincuente vaya preso. No me duele más cuando matan a una mujer que cuando matan a un hombre. Yo no creo que utilizar el término femicidio evite que haya más asesinos de mujeres. Porque de hecho el asesino, tanto como el violador, yo no los veo como personas, como aves rapaces. ¿Y no te parece que debe seguir siendo un agravante ese? No porque, a ver, si vamos a hablar que hombres y mujeres somos iguales frente a la ley, no es más grave matar que un hombre mate a una mujer que mate a otro hombre. O que una mujer mate a un hombre, o que le tenemos que dar una medalla a una mujer por matar a un hombre porque es más débil y lo mató. No, lo puede envenenar y listo. O sea, no se trata de eso. Yo creo que lo que hace que las personas cometan menos delitos es subir el costo de delinquir. Y sí darían penas más duras para los violadores. Yo no lo suelto. No tienen cura. Un tipo que violó una vez va a volver a hacerlo, entonces yo no lo suelto nunca más. Entonces esa sería lo que yo quisiera que ocurriera. ¿Vas a presentar algún proyecto sobre ese tema? Cuando llegue el momento podría ser, no es momento ahora. Hay muchas cosas que resolver, pero eso es lo que yo creo. Que la única forma a través de la cual vamos a estar más seguros es de que los delincuentes tengan miedo de hacer lo que quieren hacer. Y me refiero a los ladrones, a los asesinos, a los pedófilos, que es un término que está, bueno, se menciona mucho últimamente por ciertos malos entendidos que tuvieron a propósito algunos sectores de la oposición. Uno de los, obviamente el Congreso fue caja de resonancia estos días, obviamente, pero otra de las cajas de resonancia fue la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad o de inseguridad. ¿Qué puedes decir al respecto? Te vimos muy involucrada en el tema por eso. Sí. Me parece una barbaridad que el gobernador y la provincia de Buenos Aires y los municipios se laven las manos y digan que la inseguridad en realidad es producto de que los medios la muestran. He llegado a leer publicaciones de medios kirchneristas, lo voy a decir, donde tratan de excusarse diciendo, bueno, en Estados Unidos hay más tasa de homicidios. Sí, también hay más millones de habitantes, no, muchos más. Por otro lado, uno puede ser que no haya aumentado la cantidad de homicidios en la provincia de Buenos Aires. Yo soy de la provincia de Buenos Aires. Pero algo que es cierto es que la persona que mató a Luca Aguilar, por ejemplo, había estado preso 9 veces y
había sido detenido 9 veces, había estado condenado por intento de homicidio. Esa persona no tenía que estar libre. Entonces, si uno se da cuenta que cada vez que ocurre un asesinato, la persona que asesinó cometió un montón de delitos antes, hubo un montón de alertas, de números rojos, ¿no? De alertas, de red alerts, y que es como el caso de las violaciones. Un violador no viola a una mujer sola, viola a muchas. Entonces se genera la sensación de que hay muchos violadores. Quizás si vos metés preso a uno rápido, eliminás la posibilidad de que haya otras víctimas. Si hay una persona que desde muy joven está cometiendo delitos, no le cagó la vida solamente, perdón por el término, pero no voy a ser suave para decirlo, le arruinó la vida a la familia y le quitó la vida a Lucas, sino que a otras 9 personas también. Quizás les arruinó la vida. Porque que a una persona que sale del banco con sus ahorros para comprarse una moto, un auto, una casa, o pagar una operación que es de vida o muerte, le roban ese dinero, le arruinan la vida a él, a la familia. Y también no puede ser que los muchachos que trabajan de deliveries en la provincia de Buenos Aires sean expertos en evadir chorros. Porque vos los ves. No está bueno que los vecinos tengan que salir a la calle sabiendo que van a venir y los van a afanar. Por más que no terminen muertos, no hay que conformarse con no terminar muerto y decir, no, hay menos tasa de homicidios que en Estados Unidos. No, yo no quiero. A ver, quizás no puedas evitar la tasa de homicidios, sobre todo si estás liberando criminales y estás preocupándote más por ellos que por los ciudadanos, pero yo no quiero salir con miedo de que me roben, de que me asalten, de que me violen o de que me maten. Gracias por tu tiempo. Nada de qué, muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Y esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. ¿Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Segundo bloque de plenario en una semana que, como decíamos, como lo repetimos durante todos estos días, el tema central en la Cámara de Diputados fue ficha limpia, que finalmente obtuvo media sanción. Ahora su destino se definirá en la Cámara Alta. Y cuando decimos finalmente, tiene que ver obviamente con el hecho de que, bueno, durante muchos años fue una cuestión que fue muy meneada a lo largo del tiempo. Y por eso vamos a trazar un panorama de lo que fue el camino justamente que recorrió el proyecto de ficha limpia hasta llegar a donde ha llegado ahora, que es lo máximo que ha alcanzado hasta el momento, que es la media sanción. Ahora le espera lo que pueda llegar a ser, es bastante difícil, lo hemos dicho y repetido respecto de lo que vaya a suceder en el Senado. Y ahí vamos a ver entonces con unas breves placas el tema. Esta es una cuestión que comenzó a hablarse allá por el año 2012, pero finalmente se presentaron varias iniciativas, pero finalmente obtuvo dictamen en el año 2017, tiempos de Cambiemos,
pero no llegó a ser considerado en el recinto. Recordemos, un gobierno en minoría que, bueno, no alcanzaban los números para llegar a apurar un tratamiento finalmente. Ahora bien, antes del final de la gestión de Mauricio Macri al frente del gobierno, el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019, allá por el 21 de noviembre de 2019, se realizó lo que fue la primera sesión pedida por el tema, que no tuvo quórum. En esa oportunidad hubo 101 diputados. Esa, para ponerlos un poco en tema, cuando fue esos tiempos, ya se sabía que, bueno, había sucedido las elecciones, se habían dado las elecciones, y bueno, había ganado en primera vuelta Alberto Fernández. Bueno, sobre el final, justamente Cambiemos hizo un intento fallido por lograr su sanción. El día anterior a esa jornada, el 21 de noviembre, había habido una sesión en la que se habían tratado un centenar de proyectos, entre ellos, por ejemplo, el de la ley de góndolas, la famosa ley de góndolas, que ahora por decreto se la eliminó, pero bueno, fue justamente... Se aprobó el día en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2019. Y otro tema que se había aprobado en esa mega sesión de un día antes del fallido debate de ficha limpia, se había tratado nada menos que la ley de alquileres. La ley de alquileres, que se saque, también ahora fue derogada a través del mismo decreto que derogó góndolas. Después pasamos al 20 de noviembre, ya en la actualidad llegamos al debate que se dio durante esta gestión, con esta conformación de la Cámara. Finalmente se esperaba que lograra avanzarse hacia el recinto. Hubo cuatro reuniones de comisión. Fueron los días 6 de agosto, 13 de agosto, 20 de agosto, 17 de septiembre. Ese 17 de septiembre se consiguió el dictamen. Se esperaba que se fuera a tratar el proyecto de ficha limpia ya por el mes de octubre. Hubo una vez en la que, a ver si ustedes se acuerdan, que se llegó a mencionar que se iba a incluir en una sesión determinada, y que finalmente no estuvo en el temario, y se argumentó que bueno, que si no iba a ser muy larga esa sesión. Por lo que vimos justamente esta semana, bueno, hubiera sido muy larga, pero bueno, por esos días decíamos también, hubo algo más que eso, porque no necesariamente es un tema que vaya a evitar que un tema sea incluido en un temario. El 20 de noviembre finalmente, bueno, cuando se estaban todas las expectativas, en esa semana, esos últimos días del periodo ordinario, cuando hubo muchas sesiones convocadas, hubo una sesión, entonces hubo un intento de sesión que le faltó un diputado. Hubo 128, recordemos el quórum en 129, 128 diputados presentes, faltó uno, y a las 10:30 de la mañana se dio por concluida esa sesión, que funcionó en minoría. Una semana después, cuando estaba toda la expectativa de que sí iba a haber sesión, entonces, porque había promesa, siempre se dijo que había promesa de que iba a haber sesión finalmente, bueno, el 28 de noviembre, no solo que no hubo sesión, no hubo quórum, sino que faltaron 13 diputados en esa oportunidad, se llegó a 116, entonces se pensó que en esa oportunidad que el tema iba a quedar ya finalmente inconcluso. Hubo una reunión en ese momento del presidente Javier Milei o una llamada telefónica a Silvia Lospinato en el que se prometió que se iba a avanzar con un proyecto del Ejecutivo que finalmente se presentó. Hubo dictamen el 5 de febrero de este año, el 5 de febrero pasado, y había sido incluida en el temario de extraordinarias, y finalmente llegamos al 12 de febrero, hace apenas 2 días, que se trató finalmente y se consiguió la media sanción por una mayoría muy amplia de 144 votos a favor, 98 en contra, 2 abstenciones. Hagamos un breve repaso de la votación. Los votos a favor fueron prácticamente todos, y los del oficialismo y prácticamente todos los bloques. ¿Cuáles no apoyaron? En esos 98 estamos incluyendo a los votos de Unión por la Patria,
estamos incluyendo también a los votos de la izquierda, y hay 2 votos que pasaron un poco fuera del radar de todo el mundo, no se hizo hincapié. Hubo 2 diputados, uno de un monobloque, que es Roberto Mirabella, santafesino, ex Unión por la Patria, que dio sus argumentos de por qué no votaba, no los dio en el recinto necesariamente, pero sí lo mencionó el hecho de por qué estaba en contra. Y hubo otro voto en contra que fue de Sergio Acevedo del bloque por Santa Cruz. Las 2 abstenciones correspondieron a Miguel Pichetto y Nicolás Massot. Fue debatido entonces en 5 reuniones, incluyendo las 4 del año pasado en el periodo ordinario. Fueron esas 4 para otro proyecto. Era el proyecto del Poder Ejecutivo en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Nación. ¿Qué dijeron? Hoy veíamos al diputado Nicolás Mayoraz, que es del bloque de La Libertad Avanza y que fue miembro informante, como decíamos en el primer bloque, de esta iniciativa, que en ese momento él habló de que esto es un piso, no es un techo para lo que es todas las expectativas que hay respecto de lo que vaya a suceder con esta iniciativa. Hablaba un poco de perfeccionar esta figura. Y en un párrafo dijo: demos este primer paso, veamos cómo funciona, sigamos el ejemplo luego de otras provincias que tienen incorporada ya la ficha limpia, y en el futuro ampliemos las figuras penales que admitan la utilización de la figura de ficha limpia. Esa frase de ampliar un poco la figura, ¿a qué se refiere puntualmente? Al hecho de que muchos, sobre todo en la primera, el año pasado, cuando aquel fracaso en el tratamiento de esta iniciativa, algunos argumentaban, por ejemplo, que no estaban convencidos de que alcanzara solo a los delitos de corrupción, que tenía que alcanzar a otras iniciativas. Por ejemplo, ¿por qué razón una persona que comete un delito penal no puede estar involucrada? Un violador puede llegar a ser diputado, senador o otro de los cargos que ahora se prohibirían. ¿Por qué? Y ahí se habla de en el futuro eventualmente llegar a ampliar esta iniciativa. Miguel Pichetto, figura central de esta sesión del miércoles pasado, y él habló al principio. Lo hizo de manera, no como presidente de bloque, sino dando su postura personal, que es un poco su postura, como lo ha dicho y repetido, su postura histórica. Él decía: le estamos dando más poder al Poder Judicial que en los últimos 10 años. Un discurso muy crítico dio en ese momento, porque decía claramente que se está avanzando con una iniciativa que le da más poder al Poder Judicial y menos poder al Poder Legislativo, que a partir de lo que dice el artículo 60 de la Constitución, puede llegar a regirse de la misma manera que lo hizo hace pocos días, cuando expulsó de sus filas el Congreso de la Nación, o el Senado en este caso, a Edgardo Cuéllar. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora sigue este tema, sigue el debate en el Senado de la Nación. Ya está convocada, la convocó hace instantes, antes del mediodía. Se fue convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales. Siempre decimos, cuando son pocas comisiones las que son convocadas, es para darle más celeridad a un debate. La idea es que el miércoles que viene, el miércoles 19 a las 15 horas, se trate el tema y, si es posible, se emita dictamen ese mismo día. Ya no para tratarlo al día siguiente en esa sesión que decimos que se va a iniciar a partir del jueves 20, a partir de las 11 de la mañana, porque no dan los tiempos en cuanto a lo que es el Senado. El Senado de la Nación tiene por uso y costumbre que los temas se debatan, que antes de debatirse en el recinto, que tenga en un periodo de 7 días entre la emisión del dictamen y la llegada al recinto. No se daría en ese caso como para que se trate el miércoles y que el jueves se debata en el recinto. Hacíamos referencia al diputado Nicolás Mayoraz,
a las provincias donde rige el sistema de ficha limpia. Son muchas las provincias y que no es algo de ahora, no es algo muy reciente. Ya en el transcurso de los años, ya desde 2014, 2015, ya han impulsado estas iniciativas, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Salta, Mendoza, Córdoba, Chubut, Santa Fe, San Juan y Río Negro son las provincias donde ya rige el sistema de ficha limpia y donde, donde ya se ha obstaculizado el ingreso de determinadas personas en ese caso hay diferentes modalidades, no necesariamente la doble condena, pero donde se ha aplicado esta iniciativa para frenar y siempre para delitos de corrupción. Y ahora, para terminar, llegamos a los países donde funcionan estos sistemas similares, porque de eso también se habló durante esta sesión que fue el miércoles pasado. Se habló mucho de, bueno, si esto no sucede en otras partes del mundo, bueno, sí, pasa de diversas maneras, pero sucede. El Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica y Países Bajos, por ejemplo, Austria, Alemania y Polonia en Europa son algunos de los países donde hay leyes puntuales donde funciona este tipo de reglamentación para evitar que se han incluido en lo que se denomina como el sistema de inteligibilidad en sus sistemas políticos. Acá en la región, el que hizo punta en la materia allá por 2009 fue Brasil, y volvemos a citar a Miguel Pichetto. Dijo, bueno, esto lo impulsó Lula, durante la gestión Lula, que se compró el tema, y después fue el primero al que se le aplicó justamente años después, en 2012, se frenó su acceso a la posibilidad de que fuera candidato presidencial justamente por la ley que se había aprobado durante su gestión. Se aplica también en Perú, se aplica en Chile, Paraguay, Colombia y después más allá de la región, en Canadá, en Israel y en Australia existen sistemas similares. O sea, no necesariamente lo que se acaba de aprobar acá. Y en algunos países, esto agregamos también, en algunos países como Uruguay, existe en la Constitución elementos que sí obran de alguna manera como ficha limpia. Por ejemplo, en Uruguay dice, por la condición que legalmente procesado, se aplica a aquel que legalmente procesado en causa criminal, de que pueda resultar una pena penitenciaria. Eso lo dice el artículo 80.2, inciso 2. En la Constitución de Chile, también en su artículo 16, dice que el derecho del sufragio se suspende por hallarse procesado por delitos que merezcan pena activa o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Y también las constituciones de El Salvador y Honduras y México dicen de alguna manera elementos que se pueden tomar como que puedan funcionar para ficha limpia y de modo tal que puedan evitar las candidaturas. Hacíamos mucha referencia un poco a lo que decía en la sesión el diputado Miguel Pichetto. Lo dijo en un discurso mezclado entre los impulsores de dictámenes y después, en rueda de prensa, él clarificó un poco lo que había comentado y justificó su postura histórica contraria a esta iniciativa que se aprobó. Habló de mamarracho, habló de un montón de cuestiones por las cuales él no está de acuerdo con esto, pero acá, mejor que lo diga él, qué es lo que lo lleva a oponerse a esta iniciativa. Me voy a abstener, ya dije mi posición en ficha limpia. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque entiendo de que la Cámara, este Congreso en el que ustedes están, lo expliqué claramente, tiene atribuciones propias para impedir que alguien que tenga alguna cuestión penal que lo inhabilite moralmente, le determine el no ingreso. Lo hizo en el caso Bussi, lo hizo en el caso Cuader. Cuader es el ejemplo más claro,
porque es el más reciente. La propia Cámara de Senadores lo excluyó en uso de las atribuciones disciplinarias y lo expulsó como senador por haber sido detenido in fraganti delito. Ni siquiera tuvo el derecho a defenderse, porque es una categoría distinta el caso de infraganti delito. Por lo tanto, el Congreso tiene facultades. Lo que pasa acá es que a algunos les gusta jugar el jueguito de la judicialización. Todos los días profundizan este tema, lo que implica que el Poder Legislativo y también el Ejecutivo pierden frente a la supremacía del Poder Judicial. Este es un debate mucho más profundo, en donde el crecimiento del Poder Judicial en los últimos 20 años, acompañado por los medios de comunicación en el esquema de denuncia en Argentina, ha deteriorado profundamente la imagen de la política. Para votar esta ley de ficha limpia se requiere mayoría absoluta. Mayoría absoluta en la mitad más uno. Para votar a un juez de la Corte se requieren 2/3. Después, una ley electoral es mayoría absoluta, la mitad más uno. Después no hay ninguna otra mayoría que esté establecida en la Constitución que exija mayorías especiales. ¿Está claro? Pero acá el camino de la ignorancia y de la decadencia se consolida por la falta de profundización de los temas, la visión jurídica. A ver, esta limitación de ficha limpia es totalmente provisoria. Tiene la provisoriedad en donde la sentencia definitiva, lo que se llama sentencia firme definitiva con valor de cosa juzgada, la dicta la Corte, o bien rechazando el recurso extraordinario o denegando el recurso de queja con el sello del 280. Hasta tanto no saca la sentencia de la Corte, en todos los fundamentos jurídicos de la Argentina se preserva el principio de inocencia. Por más que se apruebe, no se puede aplicar, digamos, esta ley. Yo creo que esto abre un camino de judicialización muy profunda, muy larga, y porque además hay una conjunción de fueros que se mezclan. Puede haber un intendente de una provincia que a lo mejor tenga alguna dificultad con el gobernador de turno y le hacen un juicio por malversación de fondos y tiene doble conforme. Y lógicamente, si viene después de candidato a diputado, no puede serlo. Si yo tuviera una condena con doble conforme de algún delito, no me presentaría de candidato. Lo que digo es que la Cámara tiene los elementos correctores y tiene la fortaleza para decirle, mire, usted no puede entrar. Como le dijo a Bussi, usted no puede entrar. Ya estaba toda la corriente de los derechos humanos y los delitos de lesa. O cuando lo echó a Luque, que fue un hecho impresionante desde el punto de vista de la repercusión pública. Luque, ustedes recordarán el famoso caso María Soledad, un hecho de los 90. Bueno, lamentablemente tuvo palabras desafortunadas, era diputado nacional y dijo, bueno, le echaban la culpa al hijo, que después lo condenaron. Pero lo que dijo, si hubiera sido mi hijo, la chica no hubiera aparecido, algo así. Una barbaridad. La Cámara de Diputados lo expulsó en aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional. La Cámara es controladora de los títulos y también puede impedir el ingreso de un diputado que tenga condena o puede expulsarlo con una mayoría especial que es la de 2/3, como pasó recientemente con Cuellar. Ahí lo escuchábamos al diputado Miguel Pichetto, uno de los protagonistas centrales de este debate de ficha limpia. Y si no les había quedado claro en lo que fue la sesión, su exposición, lo dejó más claro todavía durante su postura, durante esa conferencia de prensa de la cual vimos algunos de los pasajes más importantes. Breve pausa y después seguimos con la parte final del plenario.
prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Esas primeras huelgas tuvieron consecuencia y lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Tercer bloque de plenario, una emisión con toda lógica dedicada al tema de ficha limpia, que fue aprobado media sanción este miércoles, y tanto hablamos del tema, digamos, de qué, por dónde va, cuáles son los delitos por los cuales se puede invalidar la candidatura de una persona, de un ciudadano. Se modifica el artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos, la 23.298, y los temas que involucra son delito por fraude, delito de fraude en perjuicio de la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociación incompatible en el ejercicio de los funcionarios públicos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, delitos contra la administración pública y todo delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento. Esos son los temas que, recordemos, es por doble conforme, doble condena, la condena de primera instancia y después la confirmación de la Cámara son los que, en caso de transformarse en ley esta iniciativa, invalidarían la eventual candidatura de cualquier ciudadano que cometa estos delitos y que haya sido condenado. Veamos qué decía en el programa La Bancada el diputado Osvaldo Giancafilo sobre este tema. Me pareció una sesión quizás un poco más larga de lo que habíamos pensado originalmente en labor parlamentaria. Me parece que no es bueno esto de mezclar discursos que quizás están más dirigidos a una tribuna, como si se tratara de un partido de fútbol, y no el contenido propio del tema que estábamos tratando, en este caso ficha limpia, ¿no? Esto viene siendo común en las sesiones del Congreso. Nosotros habitualmente nos focalizamos en el tema y fundamentamos justamente nuestra posición a partir de un estudio, de un análisis y de lo que vamos recabando también como información, por supuesto, de la gente a la cual vamos consultando, lo que piensa también de alguna manera el ciudadano de a pie sobre cada uno de los temas que tocamos, ¿no? Así que más allá de eso, me parece que yendo a lo que es ficha limpia, hubo exposiciones que fueron interesantes desde el punto de vista técnico, que fueron interesantes desde el punto de vista legislativo. Y por otro lado, mi posición tiene que ver básicamente con estar fuera de lo que discute la grieta nacional. ¿Usted vota a favor? Yo voté a favor. Teniendo en cuenta primero análisis absolutamente objetivos. El Banco Mundial en el año 2020 hizo un estudio donde focalizó entre aquellos países que tenían ficha limpia y aquellos que no la tenían, ¿no? Hay resultados que son objetivos en ese sentido. Por ejemplo, uno de ellos es que aquellos países que tienen un esquema de ficha limpia se ha comprobado que han disminuido drásticamente los casos de corrupción ligados a la política.
y por otro lado también han elevado el nivel de credibilidad en las instituciones. Te doy unos números de lo que ocurre en la Argentina. Corte Suprema de Justicia o la justicia, nivel de confianza en la gente, 11%. Nivel de confianza de la gente en el Congreso, que integramos y que yo integro también, 11%. Niveles de credibilidad de los partidos políticos, el 6%. Si la democracia en realidad tiene que ver con el contexto social y la confianza social en un sistema. Está claro que los partidos políticos han perdido credibilidad, está en tensión el sistema de partidos políticos en la Argentina, si bien son la base fundamental de nuestro sistema democrático. La realidad es que hay una crisis en todos los partidos políticos. Por eso también es que hoy las personas focalizan más en el perfil de personas que pueden conducir, ya sea un ejecutivo o pueden postularse a un legislativo. Claramente están focalizando su mirada ahí desde la mayoría silenciosa. Y me parece que esto tiene que ver con lo alejado que está la política. ¿Tenemos privilegios? Nosotros sí tenemos privilegios. Uno, por ejemplo, era este. Cualquier trabajador, a la hora de ir a buscar trabajo a cualquier empresa, por lo menos no se le pide un certificado de ADN, más o menos, antecedentes. Bueno, aquí lo que nosotros hicimos fue agregar un requisito, en todo caso, al Código Electoral. Hoy, por ejemplo, si vos sos deudor alimentario o estás en el registro de deudores alimentarios, no podés ser candidato. Ahora, si tenés hechos de corrupción comprobados en primera instancia, ratificados en segunda instancia, sí podés ser candidato. Así es que esperemos que esta media sanción que hemos sacado desde diputado con 144 votos, como vos decías, tenga su ratificación en el Senado, porque me parece que es un gran avance en términos de ética y transparencia dentro de la gestión pública. Escuchamos al diputado neuquino Osvaldo Giancapilo, que al principio de ese fragmento que veíamos hacía referencia a que había sido una sesión más larga de lo que hubiera deseado. Recordemos, 12 horas y media. Y en el inicio, en la previa, en la labor parlamentaria, se había tratado de acotar los tiempos. No hubo acuerdo. Unión por la Patria había resistido esa propuesta de acotar los tiempos. También desde el bloque de Democracia para Siempre también había objeciones. Finalmente eso se resolvió en el recinto, en el inicio de la sesión, a través de la secretaria parlamentaria del bloque PRO, propuso que se votara justamente si se aceptaba acotar los tiempos de los dictámenes, acotar los tiempos de los jefes de bancada, los tiempos de los partidos y finalmente que se acotara a 50 oradores las exposiciones individuales. Se votó, hubo protestas para que no fuera así y fue finalmente lo que hizo una sesión más acotada de lo que hubiera sido de no haberse aprobado eso, y también se fraccionó como se viene haciendo durante las últimas sesiones. Bueno, se fraccionaron las expresiones, las cuestiones de privilegio y las mociones las mociones también para que los apartamentos de reglamento para que se hicieran en tandas, inclusive en tandas que duraban más o menos 1 hora y media y que se mechaban durante la sesión. Bueno, de esa manera, para tratar de acotarlo, así todos fueron 2 horas y media, repito e insisto. Veamos ahora lo que decía la diputada de La Libertad Avanza en el programa Quórum, Emilia Orozco. Estamos viviendo tiempos donde la esperanza se está recuperando y este era un proyecto muy significativo. Hay gente que decían, este proyecto no va a servir de nada. A ver, en Salta tenemos ficha limpia. Contame. Pero si no tenemos una justicia independiente, la ley, si no se aplica, queda en el aire. ¿Sabía? Es bueno lo que acabo de decir. Es decir, vos tenés ficha limpia. Es decir, sí o sí, la justicia tiene que empatar. Y
también la responsabilidad creo que va más allá. Dar el debate es importantísimo. Yo creo que haber dado el debate, haber instalado este tema en agenda desde el año pasado, con las sesiones fallidas que nuestros detractores nos han defenestrado. ¿No? Porque hubo 2 anteriores. Sí. La tercera vez en lo que va de esta gestión, porque recordemos que la ficha limpia se viene intentando sacar desde hace ya muchos años, yo creo que casi una década, mínimamente. Pero poner el tema en debate y que la gente sepa de que regular a la política, al político no le gusta que lo midan, no le gusta que le pongan y lo cercenen, no le gusta que le diga, che, a ver, ni siquiera tendríamos que estar debatiendo que para poder gobernar un país, una provincia, ser legislador o ser funcionario, mínimamente tenés que tener los requisitos que cualquier trabajador que está del otro lado de la calle, que te piden un certificado de antecedentes. ¿Por qué la política tiene o tenía esta serie de privilegios? Ahí la escuchábamos a la diputada libertaria María Emilia Orozco, haciendo referencia al tema de que, bueno, en la provincia de Salta, como decíamos en el bloque anterior, bueno, es una de las provincias, 7 provincias que tienen el sistema implementado de ficha limpia. Y hablaba de, bueno, también, o sea, esto tiene que ser complementado por una justicia independiente, porque si no ahí nos aparecen aquellos que advierten sobre, bueno, lo que puede llegar a suceder con, bueno, una justicia, un gobernador que tiene algún problema especial con un intendente y que, bueno, quiere hacerle la vida imposible. Y que, bueno, en muchos casos, cuando tienen mayor influencia en la justicia, puede llegar a que en esa justicia aparezca el doble conforme y, bueno, lo saque de circulación a ese eventual opositor. Esa es otra discusión, por eso todos dicen, hay que ver andar esta iniciativa, a ver cómo es que funciona y, bueno, todos tienen las grandes expectativas. Durante tantos años, como bien decía la diputada Orozco, ya hablaba de casi una década, bueno, hicimos referencia de que este es algo que se viene debatiendo de 2012, 2014 y que ya en 2017 fue el 2019 fue el primer intento fallido para tratar el tema y en 2017 el primer dictamen que llegó a tener este tema de vieja data. Veamos ahora lo que decía también sobre el tema el diputado del MID, Eduardo Falcone, en este caso en el programa Pasos Perdidos. La verdad que para ponerlo en un contexto, creo que la aprobación contundente de ayer, porque la verdad que creo que inclusive hubo más votos de los esperados, hay que ponerla como una continuidad de la sesión que se cayó el año pasado. Nosotros estábamos sentados en las bancas, el MID estuvimos los 3 diputados dando quórum y al haber varios diputados del oficialismo, tanto de la Libertad Avanza como algunos que respondían son del PRO, pero son del ala de la ministra de Seguridad, al no haber dado quórum, hubo una reacción muy fuerte de la sociedad civil y de los medios, sobre todo, porque la verdad que todos queríamos que esa sesión progresara, inclusive no solamente se trataba ahí, ustedes recordarán, ficha limpia, sino que también estaba juicio en ausencia y reiterancia y reincidencia, se cayó todo, nosotros fuimos muy críticos en ese momento y apostamos mucho a que se pudiera aprobar ahora. El gobierno hizo algunos aportes, creo que se puso las pilas, digamos, para volver a impulsarlo, para no quedar offside, como que no estaba impulsando eso. Los aportes que hicieron fueron 2, uno no al final para tener consenso ayer quedó en el camino. Creo que el aporte fundamental fue que aparte de que no podés ser candidato electivo, tampoco podés ser funcionario. Eso fue un aporte del Poder Ejecutivo o del grupo de trabajo que creó. Mi impresión era que para hacer eso lo podríamos haber discutido en noviembre sobre tablas o en las comisiones. Bueno, no ocurrió, pero bueno, ayer se preveía que iba a ser una sesión picante, que fue lo que pasó. Los argumentos eran previsibles de los dos lados, del lado de la oposición, de decir que era una proscripción a Cristina, y del otro lado los argumentos de que esto vale para cualquiera. Bueno, fue un debate, la verdad, se repitieron muchos discursos con los mismos argumentos. Nosotros decidimos que solo hablar el presidente de nuestro bloque, Oscar Sago,
porque no, queríamos que fuera más ágil y no, la verdad que podríamos haber aportado algún discurso, pero no hubiera cambiado el curso de la sesión. ¿No tenían otros argumentos para aportar, no, sí digamos? Teníamos, lo que queríamos que saliera rápido. O sea, lo que digo es, argumentos me refiero, ¿cuál es la vinculación? Nosotros somos desarrollistas, ¿cuál es la vinculación entre estas cuestiones y la economía nacional? Son los recursos que se roban o desvían los corruptos, son recursos que no van a sectores que podrían ir, como por ejemplo las rutas argentinas. Yo siempre repito, soy de Chivilcoy, por mi pueblo pasa la ruta 5 y hace 40, o sea, en 40 años el Estado hizo 40 kilómetros de autovía y son 600 hasta Santa Rosa. Y no es necesario abundar sobre todos los hechos de corrupción que hubo alrededor de la obra pública y sobre todo en obras viales. Con lo cual, lo que digo es que no haya candidatos o funcionarios que roben, digamos, porque esto inhibiría, digamos, aparte de que no podrían asumir los que se han hecho esto, también inhibiría actos de corrupción de los que van a asumir. Entonces, esa situación, la vinculación de que parece que la corrupción no estuviera vinculada con el desarrollo, en algún punto sí se conectan porque son recursos que no van a donde tienen que ir. Lo escuchábamos al diputado Eduardo Falcone, quien, bueno, hacía referencia a que esto se tomaba como una continuidad de la sesión, de aquella sesión del 28 de noviembre pasado, que una sesión en minoría en ese momento, bueno, aquella sesión que se había caído con gran polémica. Ellos, los diputados del MID, habían estado presentes y fueron muy críticos respecto de las ausencias que se registraron. Y hacía hincapié en algo que me parece que es muy válido, que como es la reacción muy fuerte que hubo en ese momento de parte de la sociedad, de parte de los medios de comunicación, una fuerte presión, más allá de la presión política también. Y entonces de la que el primero en hacerse eco fue el gobierno nacional, que enseguida dijo, bueno, justamente que había quedado marcado de alguna manera por la ausencia de 8 legisladores propios en esa sesión, y bueno, justamente habló de mandar un nuevo proyecto para debatir en extraordinarias con modificaciones. Las modificaciones finalmente, Falcone hacía referencia, fueron 2, una no prosperó, la otra sí se mantuvo. La que se mantuvo fue la de extenderlo más allá de los cargos legislativos a funcionarios, desde jefe de gabinete hasta los cargos de subsecretarios. Y la que fue eliminada también, fue una que figuraba en el artículo primero, que era aquella que establecía que alcanzaba aquellas personas con doble condena que estuvieran con doble condena hasta el 31 de diciembre del año anterior a la elección. Esa fue la cláusula que se consideró como la cláusula Petri, porque bueno, fue algo que hizo, que había introducido el ministro de Defensa, que fue invitado a participar en la redacción de esta nueva iniciativa, y muchos se preguntaron a lo mejor por qué participaba, y porque él estuvo muy involucrado durante sus tiempos como legislador en ese tema de ficha limpia, al punto tal, y recordaba cuando hacía ese repaso de lo que fue los tratamientos anteriores, los intentos fallidos, allá por 2019, cuando fue en tiempos de Cambiemos el intento de avanzar con esta iniciativa. Él había sido el encargado de recabar las firmas que a través de Change.org se habían impulsado en ese sentido. Cuando se presentó esa iniciativa acá había alrededor de 300.000, ahora se están más que duplicando, y bueno, la idea es llegar al 1.000.000 de firmas. Veamos también lo que decía en el programa Orden del Día la diputada María Cecilia Ibáñez. A mí me parece que la suspensión de las PASO era algo más previsible para las personas que hemos estado en elecciones continuas. Casi todos los que hemos estado mucho tiempo en elecciones y hemos hecho alianza hace tiempo, sin ánimo de ofender, las
PASO era una interna radical. Nada más. Los demás partidos no era tan el costo y lo gravoso que uno jugaba se llamaba que era una gran encuesta nacional. Esa era la realidad de las PASO. Claro. Las PASO era la encuesta real, era una encuesta operada al mejor pago. Hablemos con sinceridad con el diario de hoy. Por eso también los gobernadores, con gran anuencia, han realizado que han puesto sus diputados. Sí. Esa es la realidad. Que también en las gobernaciones que van a ir a elecciones y van a elegir en su legislatura, van a ser... no quieren tampoco, porque ha sido un costo enorme para una encuesta oficial. Ahí la escuchamos a la diputada María Cecilia Ibáñez poniendo de un punto final de alguna manera a este tema de ficha limpia que atravesó durante todo el programa. Y vamos a otro de los temas de la semana. ¿Qué tema? Obviamente es la inflación de enero, 2.2% fue finalmente. Veamos lo que decía el vocero presidencial. En primer lugar, destacar, por supuesto, el magnífico resultado que arrojó el INDEC el día de ayer por el índice de inflación de enero del 2,2%. Es el número más bajo desde julio del 2020, cifra de, como decimos siempre, importancia relativa, porque vivíamos inmersos en la famosa cuarentena cavernícola decretada por la fórmula Fernández-Fernández y bueno, esto además, este índice representa 23,3 puntos menos que la que se midió cuando nosotros asumimos el gobierno allá por diciembre de 2023. La inflación en alimentos, que siempre la destacamos porque es la que más afecta a los que menos tienen, o a los sectores más vulnerables, o a los que dedican todo su ingreso a la compra de alimentos, se ubicó en 1.8%, por debajo del promedio general, e incluso hubo sectores que marcaron deflación, como es el caso de la ropa. Todo esto se logró, ustedes ya lo saben, y yo me encargo de destacarlo cada vez que tengo la oportunidad, sin una hiperinflación previa que nos hubiese llevado a una catástrofe social sin precedentes, sin controles de precios, sin expropiación de la propiedad privada, como ocurrió en otras épocas, como el Plan Bonex, sin la CIRA, sin una brecha del 200% y sin todo el chamanismo económico que nos tenía mal acostumbrado el gobierno kirchnerista que se fue. Además, este modelo está funcionando con recomposición de tarifas y, como viene ocurriendo, bueno, con toda la corrección de precios relativos que se viene dando en virtud de todo el esquema cavernícola en el que vivíamos, con precios congelados, precios pisados, precios, ya ni me acuerdo los nombres, y con los señores de pechera que iban a medir las góndolas a ver si con eso lograban dominar la inflación, cosa que claramente no ocurrió. Y de hecho también les agrego el dato que, fruto de todo este orden que se está dando, durante los últimos 9 meses los salarios le vienen ganando la inflación. Además hay récord de créditos hipotecarios, récord de créditos para pymes y todas las cuestiones que les vengo relatando cada vez que surge el tema en cada una de las conferencias. Por supuesto, es siempre bueno recordar la titánica tarea del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lideró este programa que sin dudas se lo recordará como el programa más exitoso de la historia argentina en materia económica, en materia de estabilización, incluso muy por encima de lo que fue el también exitoso plan de convertibilidad. Bueno, en un año el gobierno está solucionando el infierno al que nos sometió la política en términos inflacionarios durante más de 20 años, y estoy siendo bastante benévolo.
Ahí lo escuchamos al vocero presidencial Manuel Adorni haciendo referencia a uno de los temas también de la semana, la inflación del mes de enero en baja. Llegamos al final de esta edición de plenario, todo este resumen de la semana. Ahora nos despedimos hasta el próximo lunes y los dejamos en compañía de Pasos Perdidos con Amanda Alma. Será hasta el lunes. Esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.